Hola, hoy les quiero contar una historia. Pedro era un niño muy curioso que llegó desde el Chaco, donde el agua era escasa y apenas llovía. Tenía una misión: reencontrarse con su abuelita y sus primos. Pedro se empeñó en llegar a la capital y salió a pasear, pero al poco tiempo empezó a llover y no entendía qué ocurría, por lo que preguntó a un hombre: ¿Qué pasa? ¿Por qué cae agua del cielo? Me estoy mojando y tengo frío. El hombre era un meteorólogo. Le explicó que el agua caía de las nubes y le dijo cómo se formaban las nubes mediante un pequeño experimento. Después Pedro siguió su camino. Cuando iba andando por un sendero, se tropezó con una piedra muy rara, cuadrada y transparente, y la recogió y se dio cuenta que estaba muy fría, congelada. La dejó rápidamente en el suelo y se quedó mirándola. Al cabo de un rato, se dio cuenta de que la piedra era más pequeña y que la arena de al lado estaba mojada. Como Pedro era tan curioso, se sentó en el suelo al sol y siguió mirando con atención esa piedra tan extraña. Al cabo de un rato la piedra había desaparecido y la arena pasó de estar mojada a seca. Pedro se quedó muy extrañado y no entendía lo ocurrido. Pedro continuó andando, pero estaba cansado y tenía mucha sed. Se encontró con una mujer y le preguntó: ¿Me puedes dar un poco de agua, por favor? La mujer le respondió: Si averiguas entre estas botellas cuál tiene agua, yo te la regalo. Pedro aceptó y se fijó en su color, su olor y su sabor. Pedro adivinó qué botella tenía agua y la guardó, pero esta era muy grande y larga y no cabía en la mochila. Pensó que no iba a poder llevársela porque tenía una forma muy grande y entonces pasaría sed. La mujer le dijo: No te preocupes, toma esta botella, es mucho más ancha y menos alargada que esa. Esta sí entra en tu mochila. Solo tienes que cambiar el agua de una a otra. Pedro primero pensó que el agua tenía ya la forma de una botella grande y después que en esa botella no iba a caber toda el agua de la otra. Pero animado por la mujer, empezó a echar el agua en la nueva botella. Cerca de una persona que hacía jugos, en un vaso echaba agua, azúcar, zumo de naranja y otros muchos alimentos y removía con una cuchara. Pedro se quedó muy impresionado porque el agua cambiaba de color. Unos alimentos desaparecían y otros se diferenciaban fácilmente. ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué pasa eso?, le preguntó sin ninguna vergüenza. El juguero le contestó: Estoy haciendo una ensalada de frutas. Pasa lo mismo que cuando tu mamá te hace leche con cocido. La leche deja de estar blanca para que te la puedas beber. Observa lo que ocurre con todos estos alimentos. Ya estaba muy cerca de encontrarse con su abuelita. Solo le quedaban unos pasos. A su llegada, todos le estaban esperando entusiasmados. Después, Pedro, junto a su abuelita y sus primos, entran en su casa para comer. Y antes de comer se lavan las manos. Pero no todos se las lavaron igual. ¿Cómo se tienen que lavar las manos? ¿Qué forma crees que es la mejor? Además, la abuelita le recordó a él y a sus primos cerrar la canilla para no malgastar el agua. Al final, todos celebraron la llegada de Pedro y, colorín colorado, este cuento ha acabado.